Y es algo súper crítico porque pues esto incluso puede llegar a acabar con la vida. Una enfermedad se puede desarrollar a partir de un estrés tan grande y qué más que pasarte toda la vida sin disfrutarla, ¿cierto? Porque increíble, tenemos 7 días a la semana, 5 estamos trabajando, pero ¿cómo no encontrar darle vida a la vida dentro de estos 5 días también? Entonces, ¿qué sentido tiene? Bienvenido a Diversas Perspectivas. Soy Val y este es un espacio para abrir la mirada, para ponerte unos nuevos lentes con que ver la vida, porque a veces no se trata de cambiarlo todo, sino de mirar distinto. Aló, aló, bienvenidos a el episodio 3 de 3 de esta serie que quise hacer con las personas maravillosas que han visitado este podcast para que alcen su voz y nos cuenten su proceso, su transformación que vivieron durante Productividad. Hoy cerramos esta serie especial con una historia que me encanta porque rompe un mito. No solo las emprendedoras necesitan organizar su tiempo, también las personas que tienen un empleo y un trabajo y que les gusta. Resulta que Sofía llegó a mí porque quería ser mejor en su trabajo, quería reducir el estrés, dejar de trasnochar tanto y en solo semanas no solo lo logró, sino que creó un sistema que ahora usa con todo su equipo y que sigue en construcción. Lo que más me inspira es que Sophie es de esas personas que toman acción. Todo lo que le decía, lo hacía y los resultados creo que hablan por sí solos. Ya nos contará qué es lo que ha logrado en estas semanas o en estos meses. Así que si estás escuchando esto y sientes que el trabajo te está consumiendo, que pasas el día apagando fuegos, que no llegas al fin de semana súper agotado y no quieres hacer nada, pues este episodio definitivamente es para ti, así que te puedes quedar hasta el final. Y antes de iniciar, quiero que te presentes, Sofi. No quiero presentarte, sino que tú misma te presentes. Así que bienvenida, gracias por tu tiempo y por estar acá. Muchas gracias, Mival. Para mí es un placer estar hoy en este maravilloso podcast. Mi nombre es Sofía Echeverry, tengo 27 años y como cuenta Val, pues soy empleada de un agente de carga, operador logístico, agencia de aduanas, una empresa de logística internacional y pues claramente en el mundo logístico nosotros necesitamos organizarnos muy bien, necesitamos estar planeando y teniendo un muy buen manejo de nuestro tiempo para que todo fluya. Yo actualmente dirijo el área de marketing en Latinoamérica y bueno, organizar mi tiempo y priorizar mis tareas definitivamente era una necesidad y por eso llegué a productividad. Quiero que nos cuentes si tuvieras que describir cómo trabajas y vives después del proceso de productividad. Si lo pudieras definir en una frase, yo sé que es complejo, pero si lo pudieras definir en una frase, ¿cuál sería? Bueno, yo diría que estar preparada. Digamos que cuando, o sea, pasó todo este proceso tan hermoso, la conclusión es que cuando yo tengo la oportunidad de prepararme, preparar cada día, puedo enfrentarme realmente con lo que sea. Puedo tener la seguridad de que todas las tareas, todo lo que tengo planeado se va a hacer, porque tengo la preparación para hacerlo. Entonces, más que una frase, diría que la palabra sería preparación. Mira que me parece muy curioso porque no me la esperaba. O sea, normalmente dicen como claridad, avance, organización o bueno, como ser conscientes del tiempo o algo así, pero me gusta preparación. De hecho, cuando la dijiste no la entendí hasta que la explicaste, como estar preparados para el día a día. Maravilloso. Creo que sí lo define muy bien porque es como anticiparse. Nos estamos anticipando a nuestro día y también es que estamos pensando en nuestro yo futuro, o sea, nuestro yo de mañana, nuestro yo de la siguiente semana, porque esa yo de la siguiente semana me va a agradecer de haber ya planeado
y dejado todo listo. Entonces ya va a ser más fácil como arrancar, por así decirlo, para hacer cualquier tarea. Listo, perfecto. ¿Y qué fue lo último que organizaste en tu sistema, en el sistema que creamos durante todas estas 6 semanas? Que tú dijiste, porque creo que en una sesión también lo dijiste como, no puedo creer que, o sea, yo qué estaba haciendo, no sé yo qué estaba haciendo. Y quiero preguntarte esto, como, ¿qué fue eso último que organizaste que dijiste, no puedo creer que yo trabajaba sin esto antes? Entonces, lo último que organicé en mi sistema y que me causó mayor impacto, puede que suene demasiado básico, pero es mi hora de almuerzo. Era un espacio que yo no tenía delimitado en mi día a día, en donde yo realmente podía pasar derecho sin almorzar o podía almorzar frente a una pantalla. Y no aprovechaba la mitad del día para respirar y coger las fuerzas para lo que seguía, para finalizar muy bien el día. No paraba ni siquiera para nutrir mi cuerpo, alimentarme. Lo hablábamos antes y siento que es algo que se dice mucho, y es que el alimento es como la gasolina del cuerpo, y yo ni siquiera tenía como esa conciencia o ese amor por mí misma de decir, me voy a dar este espacio para mí, para que la comida me nutra, para disfrutar con mis compañeros de la oficina cuando estaba en la oficina, o simplemente para en mi casa, no sé, ver una serie, cambiar un poco como de actividad para que mi energía se eh, equilibrara, no sé, pero entonces en este punto yo pienso, no puedo creer que anteriormente no fuera capaz de delimitar este espacio para mí. Ese es uno de los que más me impacta y que quería compartir con ustedes. Sofía, esto también me hizo pensar en que creo que uno también de los que me impactó mucho, a eso le sumaría este de levantarte tan temprano y desde tan temprano estar respondiendo mensajes del trabajo, que hasta tú me dijiste que tus compañeros te decían, Sofía, ¿qué haces hasta ahora respondiendo, no? Totalmente, esas primeras horas de la mañana también son demasiado importantes, y tampoco eran un espacio realmente para mí. Como tú mencionas, bueno, algo básico para mí es todos los días ir al gimnasio muy temprano antes de comenzar mi jornada laboral. Entonces, mis clases en el gimnasio son a las 5:10, 5:15, 5:20, para lo cual tengo que comenzarme a arreglar alrededor de las 4, 4:30 de la mañana. Y desde esa hora yo ya estaba trabajando, ya estaba respondiendo mensajes, correos. Incluso como mi empresa es española, nosotros tenemos comunicación también con personas en otra zona horaria, y desde esa hora en realidad sí comienzo a recibir mensajes, y así mismo comenzaba a responderlos, y a mis compañeros acá en Colombia. Desde muy temprano mi mente ya estaba empezando a trabajar y no paraba de trabajar porque el cerebro ya solo estaba pensando en eso. Entonces yo empezaba a responder esos mensajes, me iba después al gimnasio, muchas veces durante el ejercicio también los estaba respondiendo, y digamos que con productividad yo caí en cuenta, y gracias a lo que tú me hiciste caer en cuenta, de que no me estaba permitiendo tener un espacio para mí, y que era como uno de esos no negociables, una de esas florecitas que mencionamos como del jardín de mi vida, que realmente me daban vida, ni siquiera le estaba dando como el tiempo, no estaba viviendo en conciencia, como permitirme despertar, darle gracias a Dios por el nuevo día, sentirme fuerte, sentirme corazón latiendo en el ejercicio, o sea, ese tipo de cosas yo las estaba bloqueando y dándole prioridad al trabajo, que después iba a tener su espacio el resto del día, pero desde ya yo se lo estaba dando. Y eso empezó a afectar pues no solo a mí,
como les menciono, sino también a mi alrededor, mis compañeros preocupados, diciéndome, ¿qué estás haciendo enviando un mensaje hasta ahora? Sofi, tú no duermes, porque así mismo como así de temprano les escribía, muy tarde en la noche también todavía estaba escribiéndoles. Entonces, además de que me estaba haciendo daño a mí misma, que creo que es lo más importante, es que también estaba perturbando a los otros, porque claro, tú estás dormido y te llega un mensaje de otra persona, o sea, estaba irrumpiendo con el sueño, el descanso de otras personas y aparte pues atentando contra mi imagen de que no se controla y está adicta al trabajo, ¿me entiendes? Estaba teniendo unas consecuencias súper fuertes eso. Uf, que empezamos este episodio potente. Dijiste muchas cosas clave, importantísimas, y creo que yo todo lo resumo en esta respuesta que me diste en presencia. O sea, como que todo se resume en presencia. Lo primero es que es el tema de las comidas, ya sea, bueno, en este caso era tu almuerzo, ya sea el desayuno, ya sea la comida. Esto yo creo que le pasa al 90% de las personas, pero incluso teniendo tiempo. O sea, en este caso era un patrón que tú decías, no, es que no tengo tiempo, entonces lo tengo que hacer así o necesito avanzar lo más que pueda en este momento. Pero incluso las personas teniendo tiempo, y me incluyo, porque a veces me he pillado comiendo con el celular en la mano, comiendo, viendo redes sociales, comiendo, avanzando en un proyecto, comiendo, y entonces esto creo que se ha normalizado tanto y creo que no está bien. Creo que no está bien normalizarse porque, por lo que decíamos, no estamos disfrutando de ese momento, de esa comida que estamos ingiriendo, no nos está aprovechando en realidad porque hasta a veces se nos puede olvidar qué fue lo que desayunamos el mismo día, qué fue lo que almorzamos por estar en ese mismo corre-corre o estar en piloto automático. Entonces, qué importante es esto de ser conscientes en cada comida del día, en cada desayuno, en cada almuerzo, en cada comida, de verdad, sentarnos a disfrutar de esa comida, de los sabores, de lo que estamos comiendo. Porque sí sucede mucho y es demasiado normal que pase estar pegados desde el celular. También el empezar el día estresados, o sea, uno no, cómo no va a empezar el día abrumado y cómo no se va a sentir cansado al final del día si lo primero que revisa son mensajes del trabajo, es que ni siquiera redes sociales, que también afecta mucho y activa mucho la dopamina, pero falsa. Pero imagínate entonces mensajes del trabajo, de las tareas, de los pendientes, o sea, es demasiado abrumador porque es tanto así que tú te vas para el gimnasio y tú ya estás pensando, no estás pensando en el ejercicio que estás haciendo, sino que estás pensando en lo que te toca hacer en el día, en lo que tienes que responder. Entonces no te estás disfrutando nada, no estás yendo al gimnasio, pero ¿a son de qué? O sea, no te está funcionando. Entonces sí, resumo todo esto en presencia y, y en los límites, o sea, en aprender a poner límites. Cuando tú definas muy bien esas florecitas de tu vida, que tú dices, no, Valen, es que yo quiero tiempo para mí. Entonces ahí tú aprendes a poner límites. Es como, ok, voy a empezar a trabajar hasta ahora y voy a terminar hasta ahora. Esto le sucede mucho a las personas que tienen tanta flexibilidad de tiempo. Sophie tiene un empleo, pero igual ella puede manejar sus horarios, ella decide a qué horas, o sea, como que en cierta manera, Sofía empezaba a las 4:30 de la mañana, pero no porque a las 4:30 de la mañana empezara el trabajo. Entonces, como que ella se alargaba muchísimo en sus horarios porque no se ponía límites. Y esto no solo aplica para en un empleo, sino que también para el emprendimiento. Aún más en el emprendimiento, porque en el emprendimiento tú tienes demasiada flexibilidad y tú trabajas los fines de semana, trabajas trasnochado porque es mucho más trabajo. Entonces, como que eso va para ambas personas. Y eso último que dijiste me choqueó y fue el irrespetar también el tiempo de las otras personas, el ser consciente. Cuando uno es consciente del tiempo y de lo valioso que es, uno no solo lo aplica para uno, sino que comienza a ser consciente con el tiempo de las otras personas. No más en el primer episodio de esta serie, estaba hablando con Mari y ella me decía, Valen, yo antes me demoraba muchísimo en responder, pero ahora yo valoro el tiempo de esa persona que está esperando mi respuesta y ahora o sea, ya le respondo más rápido. Entonces creo que eso también va lo mismo.
mega bien, o sea, me encantó. Ahora, Sofi, ¿cuál crees que ha sido ese cambio más visible en tu trabajo hasta ahora? Porque en tu caso, como lo mencionamos, Sofi no vino buscando tener más espacio para un emprendimiento o entre su empleo y su emprendimiento, sino para específicamente aprender a manejar como y administrar su tiempo en su trabajo. Entonces, ¿cuál es ese cambio más visible que has visto después de productividad? Bueno, en realidad son muchos cambios, pero les voy a mencionar los principales. El primero es darle la importancia al descanso. Yo creo que las personas que somos muy entregadas al trabajo, a veces subestimamos el poder del descanso, como que no lo vemos productivo, lo vemos innecesario y pues claramente es la parte fundamental y así como la comida nos da gasolina, pues el descanso también muchísima. Y la verdad es que es necesario, no es que lo merezcamos después de una larga jornada y me lo merezco, no, es que lo necesitas porque si no el cuerpo no funciona. Entonces, darle su lugar principal al descanso. Otro cambio, pues, o algo muy importante que descubrí en este proceso es que pues organizando mi tiempo y mis actividades realmente podía tener espacios para disfrutar con mi familia y con mi novio, que realmente también pasaban a un segundo plano y que digamos que durante el día le entregaba tanta energía y tanto tiempo al trabajo como tal que ya realmente no tenía para mi familia, no tenía para estar con mi novio. Y claro, sumaba que yo no dormía, no descansaba, pues en el tiempo que yo destinaba para estar con ellos, el sueño era impresionante y me podía. Entonces, eso es otra de las cosas principales. Y lo tercero sería eh, el poder liderar a mi equipo desde la organización y priorización de las actividades, que es algo muy importante, porque hay algo que dice demasiado Val, y es que nosotros podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Todo tiene que tener sus prioridades, ¿cierto? Saber qué necesito hacer ya, qué puede esperar, qué no es necesario hacer. Y según eso, todo el tiempo se puede organizar, toda la agenda se puede organizar. Entonces diría que esas tres cosas principalmente. Mira qué curioso esto, Sofi, y esto también para todos. La pregunta fue en relación bueno, ¿cuál ha sido ese cambio más visible en el trabajo? Y las dos primeras que me respondiste fue descanso y mi entorno. Y yo creo que las personas pensarían, no, pues entonces va a decir que resultados y que el equipo de trabajo o algo relacionado al trabajo, pero mira esto tan hermoso que mencionas y es descanso y poder estar con mi entorno. Qué valioso eso, qué valioso es darle la importancia de verdad al descanso y el descanso. Yo ya lo he hablado mucho, no quiero ahondar mucho acá, pero ayer justamente me escuché un episodio del podcast de Isa García y ella lo asemejaba como si fuera un tanque de gasolina. No, no específicamente el descanso, sino la energía creativa que ella tenía en el día, como que ella solo tenía 3 horas creativas en el día y eso ya se le acababa y se recargaba en la noche para volver a tener otras horas, otras 3 horas creativas. Entonces, eso era como un tanque de gasolina y yo lo veo así, lo asemejo también es con el descanso. O sea, en el día tú vas gastando esa gasolina que tienes en el día y en la noche vuelves y llenas ese tanque y vuelve y se reinicia. Entonces, no lo digo yo, acá te les está diciendo Sofi la importancia de verdad de poder descansar bien, porque otra cosa es que tú no descansabas las suficientes horas, o sea, te acostabas tarde respondiendo mensajes y te levantabas 4:30, o sea, que dormías 4 horas, 3 horas, o sea, demasiado poco, entonces eso no te va a ayudar a producir y ser productiva. Y también lo valioso que es uno poder estar presente con las personas que uno quiere, porque uno no sabe, o sea, como siempre lo digo, el tiempo no regresa y qué bueno que las tenemos a nuestro lado para poder disfrutarlas. Y por último, pues ya mencionas a poder liderar tu equipo, que
yo sé que no es lo menos importante, pero en ese orden de que las mencionas me pareció algo lindo y curioso. Sofi, tú me contaste en una sesión que tu equipo se había interesado por ese sistema que estabas construyendo y yo quiero saber y que nos cuentes qué fue lo que más les llamó la atención. Bueno, y principalmente que viniera de una persona como yo, que estaban acostumbrados a ver trabajando absolutamente todo el día, día y noche. Entonces fue un cambio que era visible solo también físicamente, ¿cierto? Como realmente te ves mucho mejor, te ves como descansada, porque llegaron a decirme incluso que había envejecido. Hasta ese punto llegué. Entonces, al yo abrirme pues y compartirles lo que estaba pasando, con solo mostrarles mi calendario, ya pues eso causa mucho impacto porque tienes absolutamente todo organizado, conoces cuánto te demoras arreglándote, cuánto te demoras en el gimnasio, luego tienes las reuniones ya establecidas, qué vas a hacer en todo el día, eso causó muchísimo impacto pues como en mi equipo y con mis compañeros en general. Esa organización de la agenda. Em, y bueno, yo creo que a partir de ahí, pues se crea como un efecto multiplicador donde la evidencia, ver a la persona también más tranquila, más clara, más organizada, antoja, ¿me entiendes? Dicen como, bueno, esto está funcionando y de verdad es muy importante. Y sí o sí, pues yo lo empecé a implementar con mi equipo de trabajo, que era uno de los retos más grandes que, que yo le pedía a Val que me ayudara a afrontar, y es cómo poder no solo organizar mi tiempo, sino enseñarle a mi equipo a hacerlo y cómo podemos traquear estas tareas, cómo podemos saber en qué estamos utilizando el tiempo, cuánto nos demoramos en cada una, qué tiene prioridad por encima de qué. Entonces, sí, para concluir, es como esa evidencia de ver una persona más tranquila, más centrada y más clara que te antoja a ver, bueno, qué hay detrás de esto. Hermoso. Yo me acuerdo cuando Sofía me contó esto, yo quedé tiesa, fría. Ay, quedé súper sorprendida y me gustó muchísimo porque Sofía no tuvo que contar algo, no tuvo que llegar a decir, hola, miren, estoy aprendiendo esto, les quiero enseñar esto. No, ellos simplemente lo vieron su cambio y se interesaron. Y yo creo que eso sucede mucho. Cuando uno ve a una persona cambiada para bien, uno quiere saber qué hizo esa persona para saber si uno puede hacer lo mismo y estar bien. Entonces, qué lindo eso. Y también me sorprende que me digas que se notó físicamente, porque precisamente en el episodio 1 de esta serie con Mari, ella me dijo como que su momento de pedir ayuda, que dijo, o sea, ya basta, fue porque ella comenzó a notar muchos cambios físicos negativos. Entonces, me sorprende mucho porque nuevamente lo menciono, uno creería que el momento ya de pedir ayuda es el estrés o una sensación, pero en realidad todo eso se ve reflejado en el cuerpo. Entonces me quedo perpleja. Y también cuando mencionas lo del calendario, que ellos se sorprendían con el calendario porque lo traqueas todo. Y esto sucede es porque la mayoría de personas usa el calendario simplemente para tener reuniones. Ay, me agendas la reunión a tal hora. Ah, sí, hasta ahora no, hasta ahora tengo una reunión, entonces a la otra hora y ya está. Pero ya es evidenciado que, y yo creo que las personas que pasen por acá han evidenciado que el calendario va mucho, pero mucho más allá que solo agendar una reunión. Y como les mencionaba ahora, Sophie me sorprendió muchísimo ese nivel de compromiso que tenía, porque gracias a ese nivel de compromiso, pues ella pudo tener los resultados que hoy está teniendo. Y yo quiero preguntarte y que nos cuentes qué crees que te hizo mantener ese nivel de compromiso, porque todo lo que yo te decía inmediatamente lo implementabas o inmediatamente como buscabas solución, o sea, si no era ese mismo día, era el otro día. Entonces esto me recuerda a mí y creo que me veo muy reflejada en ella porque
con mis mentoras, las mentoras que he tenido, siempre se sorprenden también de eso y me dicen, Valen, tú tienes un poder de accionar increíble. Y es que yo siento que es la única manera que funcione. O sea, muchas veces uno culpa el programa o culpa a la persona o la mentora, pero en realidad no te estás preguntando si estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces quiero que nos cuentes y que venga de ti eso. Bueno, lamentablemente uno a veces debe tocar fondo para darse cuenta que necesita ayuda. Ese fue mi caso, donde empecé a escuchar muchos comentarios como los que yo les decía al principio de Sofi, ¿qué son esas horas de enviar mensajes? Sofi, te ves mal, te ves enferma. Y yo también me comencé a sentir así. Entonces, siempre he sido una persona que no duda en pedir ayuda cuando sabe que la necesita. Lo que pasa es que una vez se demora en entender que la necesita, pues en saber que necesita ayuda. Pero inmediatamente lo supe, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer productividad, porque gracias a Dios también ya te conocía desde antes, Mival, y te seguía. Y una vez un post resonó muchísimo conmigo, porque describía claramente lo que yo estaba sintiendo. Entonces, bueno, al tocar fondo, al encontrar también la solución, pues me di la oportunidad de comenzar. Y la verdad es que para responder la parte del compromiso, uno aprende de dos formas y eso lo he escuchado con ustedes. Una puede ser a través del sufrimiento, o sea, que te vaya tan mal con algo hasta que aprendes. Y la otra también a través de la evidencia. Entonces, desde que yo comencé a seguir todas tus recomendaciones, todas las actividades, al escucharte pues conscientemente, yo empecé a evidenciar esos cambios en mi vida de a poquitos. Entonces, cuando tú ves que una acción mínima que haces empieza a surtir efecto, a generar cambios en tu vida, tú te animas y dices, esto va con toda. Y te comprometes y sigues haciéndolo y encuentras muchos más cambios y una evolución positiva. Entonces, creo que esa es la razón por la cual yo he sido tan comprometida con el proceso, porque desde el inicio empecé a notar esos cambios. Esto también representa una invitación para ustedes para que se lean los testimonios están en todos lados, están en Instagram, están en los correos, están en la web, porque gracias a eso Sofía dijo, wow, me estoy leyendo a mí misma, me veo reflejada y ojo con esto. Les he mostrado durante estos 3 episodios que las personas que están llegando acá tienen contextos diferentes, tienen edades diferentes, vienen de países diferentes, tienen trabajo, un empleo, tienen niños, o sea, como que todas son diferentes, pero tienen patrones similares. Entonces, por eso es que Sophie se vio reflejada en la historia de otra persona. Y sí, siento que estoy muy de acuerdo contigo respecto a la evidencia, pero solo si te la das. Porque yo puedo que te la digo y de hecho tú misma me lo dijiste, Valen, es que yo ya había escuchado esto antes, pero como que no había hecho el trabajo de verdad de hacerlo consciente, de bajarlo, de resolverlo. Entonces, a medida que tú te das evidencia desde la primera sesión, ya no hay vuelta atrás porque tú dices, esto es posible y yo puedo crear más posibilidades para mí. Entonces, qué lindo que lo menciones. ¿Qué le dirías a alguien, Sofi, que piensa que no tiene tiempo para implementar un sistema como el que tú has construido o como un sistema que se puede construir? Porque creo que esa es la excusa que más es recurrente o que se menciona más de es que no, yo no tengo tiempo para construir esas cosas. Bueno, realmente es también aceptar cuando nosotros no podemos solos, ¿cierto? El hecho de que tú digas que no tienes tiempo es porque ya necesitas ayuda para organizar tu tiempo. Em, y realmente, pues creo que esto es algo que se aprende dentro de productividad, pero dedicando
un momento a la semana, que puede ser 1 o 2 horas, para planear el resto de la semana, va a ser clave. O sea, en realidad es como la llavecita de oro y lo que va a cambiar absolutamente todo en tu vida, en tu semana, en tus meses. Y claramente 1 o 2 horas sí las tenemos a la semana, porque hablo, por ejemplo, específicamente por mí, que lo hago el domingo y a partir de ahí ya toda mi semana empieza a tener más claridad. Y creo que esto se conecta un poco con lo que hablábamos al inicio de que podemos hacerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Y cuando tú entiendes qué es lo que tienes que hacer primero, cuando tú priorizas, eres capaz de hacer absolutamente todo, pero organizando lo que pensabas que tenías que hacer en un solo día, ya lo divides por fases o por actividades y dices, no, este día hago esto, este día esto, hasta que lo consigo. Entonces realmente es como que llamo pues a esas personas que piensan que no tienen tiempo, como yo en algún momento también lo pensé, en reflexionar y decir, bueno, si ya estoy pensando esto de por sí, ya necesito ayuda y alguien más me puede ayudar a organizarme y, y poder encontrar ese sistema que funcione conmigo. Mm, de acuerdo contigo, sí, nosotros podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y obviamente, si tú quieres hacer absolutamente todo cada día de la semana, pues obviamente no vas a tener tiempo. O sea, debes distribuirlo y como tú bien dijiste y lo aprendiste, que te celebro, es prioridades. Es saber qué va primero, qué va después, qué puede esperar, porque a veces uno quiere hacer de todo y eso también es un patrón de las personas que llegan y quieren hacer todo de una vez y pues obviamente no les va a dar. Pero yo quiero que retrocedamos un poquito porque ya, bueno, nos contaste qué se está logrando, pero yo quiero que nos definas bien, Sofi, cómo eran esas mañanas, cómo eran tus días normalmente, cómo era tu energía durante el día. Ya nos contaste que te levantabas a las 4:30 de la mañana, ibas al gimnasio, pero démosle un poquito de detalle para que las personas como que comprendan de dónde viene todo esto. Listo, bueno, entonces me levantaba y lo primero que hacía era mirar el celular. Empezaba a ver todos los mensajes, a responderlos inmediatamente o los que no había alcanzado a responder del día anterior y que me habían ido llegando. Eh, en todo momento los estaba respondiendo mientras que me vestía, mientras que me lavaba los dientes y me arreglaba para ir al gimnasio. En el gimnasio como tal, lo mismo, o sea, seguía en lo mismo, respondiendo. Llegaba a mi casa, me organizaba, desayunaba o algunas veces pues no me daba ni siquiera tiempo para desayunar y me iba para el trabajo. Siento que yo estaba como en una constante improvisación de tareas, o sea, como que incluso leí un post hace poquito tuyo donde también me identifiqué mucho con una persona que decía que me acordaba que tenía que hacer algo y eso era lo que me ponía a hacer en ese momento. Y así, terminaba eso, ay, también tengo que hacer esto, tin, pero jamás como que había un orden, ni siquiera me sentaba pues como a bajar la información que tenía en mi cabeza para darle una prioridad, nada, lo que me iba acordando. Pasaba el tiempo del almuerzo en las mismas, frente a la pantalla. Cuando estaba en la oficina, mis compañeros incluso me decían como Sofi, vamos a almorzar porque tenemos incluso un balconcito todo lindo y la mesita afuera y todos siempre salen a almorzar y yo nunca me sentaba con ellos. Después, la tarde pues empataba con lo mismo, seguía trabajando en lo que me acordaba y en los fuegos que aparecían. Sofi, necesito tal cosa, tal otra, me llegaba un correo, respondía, o sea, era como que todo el tiempo esquivando balas, prácticamente, esquivando o atrapando balas. Eh, Hasta que finalmente pues llegaba la tarde, me quedaba incluso muchas veces más tarde en el trabajo. Mis papás me recogían, llegaba a mi casa y continuaba trabajando porque pues claramente no terminaba de hacer todos mis deberes. Y por la noche
comía y acostada incluso seguía respondiendo mensajes y todo. Y bueno, un día empieza también con la noche anterior y como tarde me acostaba respondiendo y resolviendo cosas, por la mañana me despertaba súper temprano, no había dormido nada, pero mi cerebro seguía como en la misma sintonía de trabajo, trabajo, trabajo. En realidad era así. Y ahora, los fines de semana, claramente yo no quería ver a nadie, yo solo quería dormir y eso que tampoco dormía porque también me ponía a trabajar. Mi novio me decía que saliéramos y para mí era lo peor, o sea, que me dijera que vamos a salir con unos amigos porque yo inmediatamente pensaba en esto se va a ir hasta tarde, y ya después al otro día para madrugar y seguir trabajando, o sea, era así con mi familia, mientras que estaba con mis papás, yo estaba en el computador, era un estado constante de trabajo, sin límites. ¿Cuándo vivías? No, yo siento que no vivía, la verdad, vivía para trabajar. Wow. Y era, y es algo complejo porque digamos que nunca te detienes a pensar por qué estás haciendo eso y qué te ha llevado a ese lugar. Y algo que me encantó de productividad es que pude parar a pensarlo y a encontrar como la raíz de dónde vienen esas conductas, las razones y pueden ser muchísimas, pueden ser desde la niñez que adquirí ciertos hábitos, que vi ciertas cosas en mis papás, en la sociedad que también vivimos actualmente y la que nos tocó desde chiquitos es escuchar como esa priorización absoluta al trabajo y al quedarse más tiempo y a entregar muchísimo más. Entonces, como que empecé también a analizar de dónde nacía, qué conectaba conmigo, qué no conectaba conmigo, qué quería en mi vida, si realmente pues de mi vida lo más importante era el trabajo o tenía que darle también vida a esas otras florecitas que son tan importantes para mí. Y lo que yo mencionaba desde el principio, el amor propio, cero, 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 Ujú. acabado, porque la salud, como en ese ecosistema no existe, que era hay espacio para ti, no había vida. Wow. Y yo quiero hacer una aclaración acá, porque yo, o sea, hablaba de que no tenía vida porque es que ni siquiera en el día a día, entre semana, te lo estabas disfrutando, o sea, no te estabas disfrutando ese trabajo, mientras que ahora puede llegar a ser diferente. Sí, ahora sigues con mucho trabajo, sigues construyendo un equipo y un montón de cosas y responsabilidades que cualquier trabajo o emprendimiento trae, pero siento que se siente diferente en la manera en cómo tú trabajas tu día a día entre semana a cómo se trabajaba antes. Entonces hago esta aclaración acá porque no quiero que se lleve la percepción errónea de que entonces un trabajo normal, un empleo, te quita la vida. No, es en realidad cómo vives ese trabajo. Entonces quería dejar esa aclaración. Sofía, ¿cuáles eran esas cosas que tú postergabas y o de pronto empezabas y hacías a medias cuando la Sofía pues de antes de empezar productividad a la Sofía de ahora? O sea, que ya no pasan hoy en día. Yo creo que precisamente es compartir con mi familia y con mi novio, porque mientras que yo estaba con ellos, pues seguía trabajando, entonces en realidad no estaba haciendo ninguna de las dos cosas bien. Y ya pues trayéndolo al trabajo como tal, el estar todo el tiempo en una posición reactiva te quita absolutamente todo el espacio para la estrategia, ¿me entiendes? Entonces son puras acciones sueltas, pero que no vienen conectadas como de algún propósito. Entonces en realidad no estaba generando valor, ¿me entiendes? Todo era muy por hacerlo, muy por cumplir, pero nada, ninguna tarea se estaba cumpliendo como a cabalidad y entregándole mi corazón, que es así como debería ser. Nosotros digamos que dentro del programa hablamos muchísimo de la energía. Cuando tú te enfocas en hacer algo, le das pues como un espacio de tiempo,
tu energía se expande en eso que estás haciendo. Si es solo una cosa, porque estás enfocado y la vas a hacer bien, porque es solo eso. Pues empiezas a hacer muchas cosas al tiempo y cambias de una tarea a otra como hacía yo anteriormente, pues claramente ninguna de las cosas queda bien hechas y sí queda mucho cansancio, eso sí. Sí. Sofi, ahora pasando de esto de estas, como de este orden externo que has evidenciado, pasemos a ese orden interno. ¿Cómo has evidenciado ese cambio que has sentido? No sé si se traduce en claridad, en paz, no sé cómo has sentido ese cambio interno, o sea, lo que está sucediendo dentro de ti, cómo te levantas, cómo terminas el día, ese estrés. Bueno, realmente el cambio es en la energía, totalmente, porque siento que antes yo estaba muy drenada de energía, no tenía pues como ganas de compartir con mis amigos, con otras personas, como les daba el ejemplo de cuando mis compañeritos de la oficina me decían, ay, ven, siéntate con nosotros y conversamos en el almuerzo. A mí no me provocaba, pues simplemente estaba trabajando, trabajando, trabajando. Entonces siento que se traduce en energía. Yo me despierto también como con una actitud muy diferente y con el pequeño hábito de no empezar a trabajar, no empezar a responder mensajes, ni coger propiamente el celular esas primeras horitas de la mañana y dármelas a mí, me han permitido que esas horas de ejercicio sean también unas horas de mucha reflexión y de presencia. Entonces se me vienen cosas muy bonitas a la cabeza, me permito agradecerle a Dios pues por cada nuevo día, me permito encomendárselo eh, y prepararme para empezarlo súper, súper bien. Entonces creo que todo se traduce en energía, me siento con energía, viva. Viva, sí, a tus 27 años, que debería ser lo normal, uno tener energía a esta edad, ¿no? Como que otra vez vuelvo y digo, normalizamos tantas cosas, normalizamos vivir estresados, normalizamos trabajar hasta el cansancio y terminar súper agotados en el día para sentirnos productivos, porque es que, claro, como tenemos que aprovechar nuestros 20 para hacer y producir, porque eso es lo que nos ha dicho la sociedad, de que aprovecha que tú estás joven y trabaja duro y dale, bueno, pero entonces ¿a qué costo vas a llegar? O sea, vas a llegar a la meta, pero vas a llegar cansado, vas a llegar agotado, vas a llegar enfermo, porque tú misma lo decías, se nota hasta en mi físico. No solo lo dijo Sofi, lo dijo Mari, se notaba en mi físico, ya no me gustaba cómo me veía, parecía cansada todo el tiempo, sentía que la piel se me derretía. Entonces, sí, estamos jóvenes, tenemos energía, pero estamos acabando con ella desde mucho antes de llegar a nuestra vejez. Entonces, qué valioso y qué impresionante también me parece esto. Seguramente alguien nos está escuchando y se está identificando con tu historia y se está viendo reflejada, así como tú te viste reflejada en alguna historia. ¿Tú qué le dirías a esa persona que quizás también tiene un empleo, que vive apurada, vive apagando fuegos, empezando una tarea cada vez que se le aparece, dejando la otra al otro lado, haciendo multitasking, picando de un lado a otro, todos estos patrones que tú mencionaste que tenías al inicio? ¿Qué le dirías a esa persona? Bueno, yo le diría a esa persona que si este mensaje está resonando con ella, es porque tal vez es una señal para tomar acción y que realmente, pues yo recomiendo muchísimo específicamente este trabajo tan lindo que hice contigo en productividad, porque cuando tú haces una inversión económica, tú te comprometes, sientes como ese ya lo pagué, o sea, tengo que sacarle provecho a esto que hice. Entonces, ese primer paso es difícil, ese primer paso de decir, necesito ayuda y no puedo hacerlo solo, pero una vez lo tomas, ya sientes mucha paz de solo tomarlo y de empezar a trabajar en esas actividades que te permiten evidenciar
de dónde nacen los patrones, te permiten evidenciar y darte un espacio para entender qué estás haciendo hoy en día con tu vida. Entonces yo a esas personas les digo como dense la oportunidad de ser guiados por otra persona si ya identificaste que tienes el problema. A veces no podemos solos y simplemente muchos ya tienen la respuesta que nosotros estamos esperando encontrar. Entonces, ¿por qué no dejarnos guiar? La vida es muy bonita, la vida es muchísimo más que eso. No deberíamos esperar a llegar como a límites tan tristes de vernos mal físicamente y más allá de vernos mal, sentirnos mal físicamente, si es algo que se puede cambiar. Y es algo súper crítico porque pues esto incluso puede llegar a acabar con la vida. Una enfermedad se puede desarrollar a partir de un estrés tan grande y qué más que pasarte toda la vida sin disfrutarla, ¿cierto? Porque increíble, tenemos 7 días a la semana, 5 estamos trabajando, pero ¿cómo no encontrar darle vida a la vida dentro de estos 5 días también? Entonces, ¿qué sentido tiene, cierto? Entonces, para concluir, que me encanta hablar muchas cosas, es que a veces pedir ayuda es bueno también, lo necesitamos. Quiero que también nos cuentes, Sofi, a ver, tú tuviste que hacer una inversión para poder hacer productividad. Sofi, a diferencia de las otras chicas que entrevisté, Sofi tomó el 1 a 1 conmigo y Sofi está en Colombia. Y quiero que nos cuentes cómo fue invertir para ti, si te costó, si ya habías invertido antes, si te dio susto, porque yo sé que muchas personas se frenan al momento de hacer una inversión porque no han estado acostumbradas a hacerlo. Y quiero que lo escuchen de ti, cómo fue ese proceso de decisión y por qué es tan importante. Y yo quiero agregar antes de que tú respondas, esto yo lo hablé en un correo que les envié esta semana, que si no están suscritos al newsletter les recomiendo porque ahí cuento cosas que no cuento en ningún otro lado, pero les contaba que cuando uno invierte hay un nivel de compromiso mucho más grande, porque las cosas gratis, sí, muy chévere, me la dan, pero tú dejas eso ahí guardado porque sabes que lo tienes ahí, porque no te costó nada. Lo mismo cuando uno trabaja tanto por algo, que uno trabaja y se compra un carro, uno trabaja y se compra ropa, es como yo me esforcé por comprar esto. Yo creo que significa lo mismo, es un nivel de compromiso muy grande que tienes contigo mismo. Entonces, si quieres contarnos. Realmente este camino de crecimiento personal lo comencé con Viaje a tu Interior, que fue un programa hermoso que me hizo como enamorarme de estos temas. Y la verdad que para mí ha sido sencillo, como les decía antes, buscar ayuda cuando sé que la necesito. Y sé que es mucho más fácil porque ¿para qué sufrir si alguien te puede ayudar por el camino que es? Es como que no te tienes que golpear para aprender, sino que alguien te puede coger de la manito por el camino. ¿Por qué no hacerlo? Claramente, económicamente es representativo y pues obviamente para las personas que trabajamos, pues cada inversión cuenta, es nuestro dinero, pero si tú lo ves exactamente como eso, como una inversión, que mañana se va a ver reflejado en unos frutos hermosos como darle vida a tu vida, como ser mucho más productivo en tu trabajo. O sea, si te sientas a analizar esos pros y esos contras, pues la verdad es que ves que es una excelente inversión. En realidad ni siquiera hay contras, solo hay pros. Entonces, es eso, para que aprender a los golpes, si puedes aprender como con cariño y amor a ti mismo, si te puedes ahorrar tiempo. O sea, es que la verdad para mí es muy, muy claro cómo lo veo, pero ojalá pudiera transmitir como Ujú. lo que siento a los demás. Y es que cuando empiezas también este camino de crecimiento, no quieres parar y cada vez que encuentras un área de tu vida que la ves como flaqueando, dices, ya sé, necesito aprender sobre esto y te vas como constituyendo como un ser humano íntegro y eso es súper lindo,
siempre tener la humildad de ver que necesitas aprender para estar mejor. Sí, yo creo que el no saber que le está haciendo falta algo, que necesita ayuda y no hacerlo, es alargar más el proceso. Y tú lo dijiste, el tiempo. Es como, a ver, reconozcamos que el tiempo no regresa, que el tiempo es demasiado importante y entonces a qué edad o cuánto tiempo quieres esperar para poder hacerlo. Entonces me lo llevo. Muchas gracias, Sofi. Para cerrar, que creo que esta pregunta ya la respondiste arriba, pero no sé si quieres decir algo similar y es respecto, ¿cómo resumirías lo que productividad hizo por ti? Yo creo que el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos y tener la conciencia de eso para mí lo es todo. Ver que el tiempo no regresa, ver que lo que estamos viviendo hoy pues ya no va a ser más, ¿me entienden? La conciencia sobre el tiempo es lo más bonito que me puedo llevar sobre productividad. La conciencia también de que soy capaz de lograr lo que sea si me doy el tiempo de aterrizar mis ideas y de priorizar. Siento que eso definitivamente ha hecho que mi vida cambie, me ha permitido vivir en conciencia aquí, ahora. Y algo muy lindo que he visto es que, pues les voy a decir algo muy sentimental porque así soy yo. Yo veo a mis papás ahora y veo todo el tiempo que ha pasado. Uno ve a los papás más viejitos, los ve más arrugados y ves como que qué lindo que estén aquí ahora y yo puedo aquí ahora pues gozar de ellos. Y qué lindo hubiera sido si hubiera tenido como la conciencia de que el tiempo pasa tan rápido y de que cada minuto cuenta para haberle dado prioridad a cosas tan importantes como estar con ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué más regalo que ser conscientes del aquí y el ahora? Sí, y no esperar a que tenga que suceder algo malo o negativo para poderse ser conscientes de esto, que eso es lo que pasa siempre, que uno tiene que esperar a que suceda algo, a darse cuenta, darse contra la pared, para decir, uff, hubiera, que no nos quedemos con el hubiera. Creo que voy a poner una frase de esas en mi, en mi website, porque sí, uno es hubiera hecho, hubiera, yo detesto esa palabra porque ya pasó, es como, ¿qué puedes hacer de ahora en adelante? Sofi, gracias, me encantó, reencantó este episodio, con este cerramos la serie de 3 episodios, espero que se hayan podido sentir identificados con Sofi, y no solo eso, que lo hagan conscientes, sino que también pasen a tomar acción, porque sin acción pues no vamos a seguir en las mismas. Gracias, Sofi, por tu tiempo, por venir a alzar tu voz, y les cuento que solo queda una semana para que se puedan inscribir para la edición de septiembre. Ya la lista de espera cerró el domingo pasado, entonces les queda esta semanita para que se puedan registrar porque empezamos el 1 de septiembre. Un abrazo gigante y nos vemos en un siguiente episodio.